Ante la omisión en la entrega de su declaración de situación patrimonial y de intereses modificatoria 2021, la Contraloría Ciudadana de Guadalajara impuso 27 amonestaciones públicas y una suspensión de 5 días sin goce de sueldo a servidores públicos. De acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Jalisco, funcionarios públicos están obligados a presentar sus declaraciones en periodo del mes de mayo del año pasado. Además de el pasado 2 de mayo, un segundo servidor público se suspendió de su empleo por hostigamiento y acoso, en este caso por un tema de acoso laboral. A mediados de febrero ocurrió la primera suspensión por acoso sexual. Bueno, para platicar sobre este tema ya está con nosotros y le agradezco a Cintia Cantero Pacheco, Contralora Ciudadana de Guadalajara. ¿Cómo estás, Cintia? Muchas gracias, muy bien, Laura. Un saludo a ti, por supuesto, y a todo el auditorio de Zona 3. Bueno, pues platiquemos, son varios los temas a tratar aquí. Y bueno, me gustaría que empezáramos primero por esta declaración que se tiene que presentar, esta declaración patrimonial, quiénes la presentan y por qué tiene que hacerse todo Sí, esto. la declaración patrimonial es un instrumento que marcó, digamos, un parámetro en todo el país con el surgimiento de la agenda anticorrupción en el 2015. Y si recordarán bien esta iniciativa, si bien es cierto era una obligación que ya estaba considerada para los servidores públicos, algunos niveles de servidores públicos, desde hace ya muchos años, la realidad es de que surge una iniciativa desde Impulso de la Sociedad, con esto que ustedes recordarán seguramente que se llamaba la 3 de 3. En esta, digamos, ley de 3 de 3, surge la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, donde se contempla que uno de los principales elementos que se debe de entregar por parte de todo el funcionariado público, no solamente de algunos niveles, es la declaración patrimonial, la de intereses y el comprobante de la presentación de la declaración fiscal. En este sentido, esto es para todos los servidores públicos cuando ingresan. Posteriormente, año con año, tienen que estarse presentando modificaciones a la declaración patrimonial. Y en este sentido, el instrumento de declaración patrimonial, aparte de ser un compromiso ético y de ser una obligación, se convierte en un instrumento de análisis de la evolución patrimonial, que es una de las nuevas responsabilidades que tienen los órganos internos de control o las contralorías en cuanto a hacer revisiones aleatorias para poder medir la evolución que va teniendo determinados servidores públicos en el transcurso de lo que ejercen un cargo público. Y esto definitivamente se convierte en uno de los mecanismos, digamos, más potentes de combate a la corrupción. Entonces, en principio de cuentas, hoy en día es obligatorio presentar para todos los servidores públicos de todos los niveles jerárquicos su declaración patrimonial y, por supuesto, con sus modificaciones correspondientes año con año. Y en este sentido, todo el mes de mayo, del 1 de mayo al 31 de mayo, la obligación es de presentarla, y en caso de que no se presente, pues evidentemente constituye una responsabilidad administrativa, y por eso es, al menos en Guadalajara, que determinamos estas sanciones para los que no presentaron la anterior. Es decir, el año pasado los que en tiempo y forma en el mes de mayo no presentaron su declaración 2021, pues prácticamente nosotros iniciamos procedimientos de investigación. Quiero señalar que iniciamos alrededor de 154 procedimientos en aquel entonces. Sin embargo, pues hubo servidores públicos que fueron presentándola en el transcurso del procedimiento de investigación, y finalmente hubo 28 que no lo hicieron cuando tenían que haberla hecho, y por eso es que determinamos 27 amonestaciones. En este caso se determina esa sanción porque en el momento en que se está sustanciando este procedimiento cumplieron con la obligación, y tuvimos una suspensión, como bien lo comentabas, de una servidora pública en el área de registro civil, porque durante este procedimiento de sustanciación nunca entregó esa declaración. ¿Puede esta declaración que presentan, pueden falsearla, es decir, presentar información falsa o no? En ¿Cómo se este maneja momento esto? ya es muy difícil. Anteriormente te puedo decir que
que yo creo que no se le tomaba la seriedad que tenía a la presentación de una declaración patrimonial. Era prácticamente cumplir con un requisito en la administración pública, pero no existía esta revisión por parte de las contralorías o de los órganos de control, y además no era pública. Hoy en día, esta declaración patrimonial tiene forzosamente que ser analizada y revisada, insisto, bajo este análisis de evolución patrimonial. Es una de las principales responsabilidades de los órganos de control, y además de eso también es pública. Y en este sentido, cualquier ciudadano que pueda acceder a la información, por supuesto hay rubros que son abiertos y otros que son solamente para el conocimiento del órgano interno de control. Pero prácticamente, Laura, el instrumento de la declaración patrimonial nos dice, y lo podemos ver, cuántos inmuebles está declarando un servidor público que son de su propiedad, y en caso de querer investigar o corroborar si es falsa o no la información, se puede acceder vía el registro público de la propiedad, y en caso de que sea falsa, se puede denunciar al servidor público que está falseando información, y por supuesto esto conllevaría otras consecuencias de carácter administrativo o incluso penal por el hecho de estar falseando información. Por eso insisto en que hoy en día me parece que es muy complicado que se falsee información en estos documentos, en estas declaraciones patrimoniales. Anteriormente probablemente sí, pero hoy en día es complicado que se falsee, porque además la información que se vacía en cuanto a los ingresos que se reciben evidentemente está conectada con la información de la comprobación de la declaración fiscal que se tiene que entregar, y por lo tanto tiene que ir completamente vinculada con los ingresos que tuviste desde los diferentes espacios en los que trabajas o de los que recibes recurso, ¿no? Entonces es muy complicado que alguien falseara información. Ahora bien, ya cuando has hecho esta declaración patrimonial, se analiza cuando se detecta una falta o una irregularidad, cómo las catalogan o cómo proceden a tener sanciones o castigos, cómo se jerarquizan Bueno, estos. prácticamente, si al analizar la evolución patrimonial existiera una discrepancia entre el recurso o los ingresos que declara el servidor público determinado, o existiera evidencia de un incremento, por ejemplo, de los bienes inmuebles que ha adquirido, o un incremento en su patrimonio que no corresponde con el salario que ha recibido año con año, pues prácticamente el órgano interno de control tiene o tendría todos los elementos para poder presumir que existe un delito y una falta grave, delito hablando de los delitos de corrupción en cuanto a enriquecimiento ilegítimo. Y en ese momento se activa una investigación para revisar detenidamente y con todos estos instrumentos que te comento. Hoy en día un órgano interno de control puede pedir información a la Comisión Nacional Bancaria, puede pedir información incluso financiera. Es decir, hoy en día los órganos internos de control podemos explorar más allá de lo que está en poder, en documentos de la propia institución, podemos solicitar información a otras instancias precisamente para hacernos llegar de estos elementos y en un momento dado determinar o calificar la falta administrativa como esto que te estoy comentando como falta grave o bien como un delito y presentar la denuncia penal. Tenemos que hacer una pausa comercial, si me lo permite. Si regresamos, esto es Cara a Cara. Ya estamos de regreso platicando con Cintia Cantero Pacheco, Contralora Ciudadana de Guadalajara. Y me quedo con una duda que le pregunté durante el corte. También, dependiendo del delito, si es grave o no grave, amerita cárcel. Sí, definitivamente. El enriquecimiento ilegítimo definitivamente es un delito de los de corrupción, y por lo tanto se presenta denuncia penal y esto conlleva pues privación de la libertad. Así es, bueno, estamos platicando sobre una situación que se vivió con una funcionaria del COMUDE. Del COMUDE, así es. Sí, en este caso se derivó esta detección de la conducta, del desvío de recursos que ella llevó a cabo. Se detectó a través de una auditoría
y al detectarse estos movimientos de desvío que estuvo realizando por alrededor de 4 meses, pues prácticamente se presentó la denuncia penal, además de que se está siguiendo una investigación administrativa que seguramente ya está por concluir, pero se presentó de manera inmediata la denuncia penal, se hicieron llegar los elementos a la Fiscalía Anticorrupción, y al contar precisamente con todos los elementos donde se evidenciaba este desvío de recursos públicos del organismo hacia la cuenta personal de la extrabajadora, pues prácticamente lo que se hizo fue consignarla ante el juez, y el juez ya resolvió inhabilitando a esta exfuncionaria del servicio público por 26 años y 3 meses, me parece. Además, se le privó de la libertad por 1 año y medio, y también se le obligó al pago de una multa. Esto es como un castigo a lo que hizo, y finalmente tuvo que hacer el resarcimiento del daño patrimonial. Es decir, devolvió ese más de 1.200.000 pesos que estuvo desviando, que se había robado, los tuvo que devolver, y como los devolvió y como aceptó esa conducta, pues prácticamente se le disminuyó el tiempo que iba a estar privada de su libertad. ¿Qué es lo que es la agravante? ¿El cargo, la cantidad o el tipo de Sí, delito? el juez debe de tomar en cuenta todos estos elementos. Definitivamente el cargo, el nivel jerárquico influye. No es lo mismo que en este caso, que fuera uno de los niveles, digamos, auxiliares administrativos, tenga la misma responsabilidad que aquel que es un director, o aquel que incluso dirige una institución pública. Sí es un elemento que pesa el nivel jerárquico, pero también pesa, digamos, toda esta parte de elementos que en realidad comprueben que sí se llevó a cabo esa conducta, porque en la administración pública, en ocasiones, el desvío de recursos públicos, el cohecho, esto de pedir dinero a contratistas, a proveedores, el pedir dinero para otorgar permisos, licencias, concesiones, etcétera, pues en realidad lo que en ocasiones se hace es que se trata de no dejar huella en los documentos públicos, que es lo que sirve de elemento para las instancias que revisan todos estos, digamos, casos de corrupción, desde un órgano interno de control, después un tribunal de justicia administrativa, o también vía penal a través de la Fiscalía Anticorrupción. Por lo tanto, en ocasiones es muy complejo contar con estos elementos, porque van haciendo este tipo de actos sin dejar huella. Y lo que nosotros, y así se ha derivado de las reformas que han existido en materia de transparencia, de combate a la corrupción, de rendición de cuentas, que todo acto público debe de estar claramente documentado. Y lo que tenemos que buscar como sociedad es de que evidentemente las decisiones queden documentadas, y que estas decisiones pues lleven consecuencia a aquellos que realizaron los actos de corrupción, ¿no? En este caso en particular, Laura, sí se contó con esos elementos. Para nosotros como instancias investigadoras, en ocasiones no es fácil dar con los elementos, precisamente porque se van realizando las acciones sin dejar documentos que dejen esa huella y esos elementos para poder fincar responsabilidades. Y esto hace un poco más complicado, pero se logra. Sí, sí se logra. Nosotros hemos tenido casos donde en ocasiones han existido denuncias sobre servidores públicos, por ejemplo, de espacios abiertos, ¿no? O de tianguis, donde van haciendo cobros las personas, una, sin tener esa facultad para realizar esos cobros, pero también hemos recibido de personajes o de servidores públicos donde son señalados esas conductas, y de manera reiterada es el señalamiento hacia la misma persona. Entonces, en ocasiones no contamos con, digamos, ninguna prueba fehaciente. Sin embargo, sí contamos con la testimonial y con el mismo modo de operación que es denunciado, y para nosotros ese también es un elemento.
Es un elemento que a lo mejor no nos va a llevar a una consecuencia muy fuerte, sin embargo sí a tomar medidas preventivas y también correctivas para que esto no continúe sucediendo. Entonces, pues aquí la invitación está abierta para la sociedad, para que cuando reciba un ofrecimiento de que te doy este permiso a cambio de tanto dinero, bueno, pues que trate de que quede documentado. Siempre va a haber un WhatsApp o va a haber una llamada o va a existir a lo mejor un papel donde quede constancia o quizás una grabación. Todos esos forman parte de los elementos que un ciudadano puede presentarnos. Y que también el ciudadano no se preste para este tipo de tratos. Definitivamente. Nosotros desde la Contraloría hemos tratado de hacer un ejercicio, digamos, pedagógico hacia la sociedad, en el sentido de que denuncien incluso si cuando van y solicitan un permiso, en lugar de pedirles 5 requisitos, les piden 20. 20 y 15 no están contemplados en el reglamento. Bueno, prácticamente todos estos requisitos adicionales que está pidiendo la autoridad y que no se derivan del reglamento, esos pueden ser denunciados porque evidentemente se convierten en formas de cómo coaccionar a la gente a que ofrezca dinero. Así es, que se acerquen realmente a las instituciones o a las autoridades para que se informen, porque a veces es falta de información. Sí. Llegan y te dicen, no, es que si no tienes todo esto no te voy a dejar. Entonces, acércate, infórmate para que puedas también defender tus derechos. Exactamente, y evidentemente el contar con los servicios que presta el municipio, pues es una obligación de la autoridad proporcionarlos con base en los requisitos que están establecidos y por supuesto del ciudadano de defender ese derecho de acceder a esos servicios tal cual está establecido por ley o por reglamento. Muy bien. Bueno, hay otro tema que me gustaría que nos fuéramos a la pausa para regresar y no interrumpirlo, claro, que también es el hostigamiento, sí, que es un tema muy importante y también y hay acciones sobre esto. ¿Te parece? Gracias, claro que sí. Esto es Cara a Cara. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros a través del WhatsApp 33 18 80 76 41. Ya te estoy platicando aquí a Cintia Cantero una triste historia, pero vamos a seguir comentando muchas otras cosas. Cintia Cantero Pacheco, Contralora Ciudadana de Guadalajara, y bueno, el tema también es el hostigamiento que se sufre. Y bueno, yo me atrevería a decir que no solamente de las mujeres, solamente que es más común, ¿no? Se da más, Cintia. Sí, también, como bien lo señalas, también hay casos de hombres que son hostigados laboralmente e incluso sexualmente, con acoso sexual. Sí, las conductas en realidad se dan de hombre a mujer o de mujer a hombres. El punto aquí es de que está tipificado como una conducta que conlleva, además evidentemente de responsabilidades penales, conllevan responsabilidades administrativas. En el servicio público, el cometer acciones que vayan enfocadas al hostigamiento laboral o sexual o al acoso sexual o laboral, definitivamente es una conducta que implica una responsabilidad administrativa. Y antes, hablando de lo que ocurría comúnmente, pues eran conductas incluso socialmente aceptadas, con las que se convivían en el día a día entre los trabajadores del servicio público y que evidentemente con el surgimiento de toda la agenda de perspectiva de género, de derechos humanos que ha ido de forma progresiva avanzando, pues evidentemente nos vamos dando cuenta de que hay conductas que no debemos de aceptar y que no solamente no las debemos de aceptar y nos debemos de quedar así con esa incomodidad, sino que además las debemos de denunciar. Y las personas que se encuentran en esta situación pueden acudir vía penal directamente ante la Fiscalía o pueden acudir en el caso de las instituciones públicas al órgano interno de control o como se conocen normalmente a las Contralorías. Y en este caso nosotros en la Contraloría de Guadalajara nos hemos tomado muy en serio esta agenda, este trabajo. Evidentemente el presidente municipal, el Instituto de la Mujer de Guadalajara, incluso también la regidora Sofía García, pues es una agenda que les interesa mucho y que de manera coordinada estamos trabajando.
Y la Contraloría Ciudadana de Guadalajara tiene una manera de investigar y llevar a cabo todo el proceso de responsabilidad administrativa a través de un protocolo de actuación donde incluso nos obliga a ser más exhaustivos y también nos obliga a llevar ciertos pasos que desde mi punto de vista le dan la protección a aquel que denuncia. Y en ese sentido ya llevamos 2 personas que han sido suspendidas, 2 posibles agresores que la Contraloría determinó que sí, por las acciones que pudieron comprobarse, amerita a responsabilidad, y en este sentido se les impuso una medida cautelar en donde se les separa del cargo a los 2. Uno es por hostigamiento sexual y el otro fue por hostigamiento laboral, o bien acoso sexual y acoso laboral. O los dos. O los dos. Y en este sentido, el primer caso, que fue el del mes de febrero que comentaste, ese sí fue por acoso sexual. Y bueno, pues prácticamente lo que se hizo fue separarlo del cargo para que pueda llevar a cabo su proceso, porque evidentemente todavía está en procedimiento, para que lleve a cabo su proceso de defensa también y que esto lo haga, pero ya no estando en el ayuntamiento. En el segundo caso fue lo mismo, salvo por una conducta orientada a lo laboral, pero prácticamente se le suspendió para que lleve a cabo su proceso y finalmente se resuelva. Tomamos medidas, que esto es algo muy importante, contra las víctimas, más bien hacia las víctimas, y que tienen que ver con otorgarles pulso de vida cuando nosotros observamos que hay una gravedad o riesgo hacia la persona en cuanto a que reciba alguna agresión. Se les otorgó pulso de vida, se les separó inmediatamente del área en la que confluían laboralmente en ambos casos, y también pues en este caso se suspende a los posibles agresores. Ya vamos avanzados con esos asuntos. Evidentemente ellos tienen su derecho a defensa y por lo tanto pues va a llevar un tiempo su proceso. Sin embargo, ya no están desempeñando funciones en el ayuntamiento, y esto es algo importante. Y puede llegar la resolución de estos casos a una inhabilitación del servicio público o a destitución también de sus cargos. Es importante señalar, nosotros hoy en día en la Contraloría tenemos 6 denuncias de este tipo. Evidentemente nos han llegado cada vez, digamos, más soportadas, con más elementos, que vuelvo a insistir en esta parte, es muy importante porque nos sirve mucho para que avance más rápido el proceso de cada persona. Tenemos en este caso una denuncia que nos hicieron con 11 firmas sobre una persona, y pues prácticamente con evidencias en donde cuando tú las observas te das cuenta de que son acciones que se venían cometiendo, pero puedes ver que las víctimas no se animaban a denunciar. Entonces, pues la invitación nuevamente, ¿no?, a que se acerquen, a que denuncien. La Contraloría tiene como objetivo orientar al denunciante. Aquí no nada más esperamos que hagan una denuncia, porque a veces los ciudadanos no conocen cómo hacer una denuncia, no saben qué les puede servir para que esto vaya avanzando, y nosotros hemos establecido también un protocolo de atención para todos los denunciantes que en 7 días pueden acercarse, y tenemos nosotros para darles los elementos de qué es lo que nos tienen que hacer llegar para que su asunto pueda avanzar. Ahora bien, ¿cómo detectar cuál es el acoso laboral o sexual? Porque bien lo comentaste al principio de este tema, es que se ha normalizado. ¿Cómo Sí. me doy cuenta si me están realmente acosando? O porque luego lo pensamos, es que yo soy mis ideas, o a lo mejor yo estoy entendiendo mal, o a lo mejor, pero ¿cómo realmente puedo yo sustentar que estoy viviendo esto que es real? En el caso de hostigamiento sexual, tiene que existir una subordinación del que está realizando esa acción de hostigar sexualmente, digamos, a una de sus trabajadoras o a uno de sus trabajadores. Tiene que existir esta subordinación del jefe al subordinado. En el caso de acoso sexual puede ser de igual a igual,
o incluso pudiera ser, y esto es algo muy importante y que pocas veces lo mencionamos, pudiera ser que incluso un ciudadano que va y solicita un servicio, pudiera ser que el servidor público genere este tipo de conductas hacia el ciudadano. También el ciudadano puede acudir, no nada más los servidores públicos, también el ciudadano puede acudir ante la Contraloría en caso de que reciba un acosamiento sexual o hostigamiento sexual, bueno, que en este caso como habría subordinación no sería, pero en el caso de que, pues a cambio de un favor, digamos, de esa naturaleza, yo te doy el permiso, te doy la licencia, accedo con este trámite que tú tienes que realizar o lo agilizo, porque se da también el caso. Pero es poco mencionado y también es importante señalar, es poco señalado que también se puede dar de que un ciudadano que va y solicita un trámite caiga en este tipo de conductas por parte de los servidores públicos. ¿Hay algún plan, un protocolo, no sé, donde se concientice o se les señale todos los funcionarios cuáles son estos parámetros? Es decir, hay un manual, por decirlo de alguna Sí. manera, donde diga, si haces esto es hostigamiento sexual, si haces esto, Sí, es todo esto. sí, definitivamente. Digo, ya recae estas acciones en el Instituto de la Mujer del Ayuntamiento de Guadalajara o en las secretarías que están encargadas de esta función, pero existe evidentemente un protocolo de actuación para atender este tipo de conductas y existe también capacitación para todos los servidores públicos precisamente para que vayan conociendo ellos que si realizan tales conductas pueden incurrir en este tipo de faltas, donde a su vez pueden llevarlos a que la persona que está sufriendo esas faltas pues los denuncie o penalmente o vía administrativa, que era algo poco conocido, Laura. Las personas que sufrían estas o que padecen estas faltas o violaciones, o violencia incluso, acuden normalmente a la fiscalía, pero también se puede acudir directamente a los órganos internos de control, porque nosotros tenemos la obligación de evaluar y de supervisar la conducta de los servidores públicos. Y al momento de vigilar esta conducta, si estás incurriendo en esas responsabilidades, evidentemente también es sancionable administrativamente. Y la sanción administrativa nos lleva a sacar a ese servidor público, a destituirlo, inhabilitarlo o suspenderlo, dependiendo de la gravedad del tema. Entonces es muy importante agotar la instancia. No es una excluyente de la otra. Puede irse vía penal, pero también vía administrativa. Cintia, pues el tiempo se nos terminó. Un placer tenerte aquí en cabina y esperamos verte pronto de regreso. Muchas gracias, Laura, y pues estoy a sus órdenes ahí en la Contraloría. Muchas gracias. Gracias. Cintia Cantero Pacheco, Contralora Ciudadana de Guadalajara. Hacemos la pausa y regresamos.